Valeria Moy, directora general del IMCO. Me da siempre mucho gusto platicar contigo, Valeria. Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver, ¿cómo lo ves en términos de las variables básicas? Evidentemente el poder adquisitivo de los trabajadores, pero el tema de la inflación, el sector laboral y el sector patronal, que son básicamente pues los que tienen algo que decir al respecto. Mira, yo creo que es un gran logro, me parece que es una señal positiva, me parece que el salario mínimo estaba muy rezagado desde hace muchísimos años, muy rezagado en el sentido de que no se podía aumentar porque estaba ligado a otro montón de precios y entonces si aumentabas uno, generabas una espiral inflacionaria. En ese momento sí era muy evidente que se iba a generar y poco a poco se desvinculó y eso permitió hacer incrementos al salario mínimo como se tendrían que haber ido haciendo. Ahora, el que diga que es un logro no significa que todo mundo, que todos los mexicanos ganen un salario, ganen un ingreso, perciban un ingreso que vaya relacionado perfectamente con el salario mínimo. Y mucho menos, Ana, cuando tenemos un 54% de la población que trabaja de forma informal, es decir, no tiene ninguna prestación de ningún tipo, olvídate salario mínimo, no tiene nada. Y en ese sentido, me parece que sí, es una buena noticia, me parece que los resultados están a la vista, sí ha subido el poder adquisitivo, me da mucho gusto que eso suceda. Creo que no podemos pensar que esa es la panacea, o sea, que eso no va a resolver temas laborales, temas relacionados con productividad y que el que no se haya traducido en inflación en el pasado no significa que eventualmente no pueda traducirse en inflación y ahí sí México va a tener que estar muy atento para no entrar en una espiral inflacionaria. ¿Cómo está este tema de la vinculación o desvinculación? O sea, ¿cómo funciona eso? Pues mira, antes, cuando se subía el salario mínimo, subían muchos otros precios, incluso las multas. Y hace muchos años, muchos años, me refiero al sexenio de Peña Nieto, que para muchos serán muchísimos años, se logró romper esa vinculación de tal forma que, pues sí, las multas y otros precios subieran a otro ritmo y luego pues el salario mínimo subiera por su propio camino, ¿no? Sí. O sea, como que dejaron de contarlo en salario mínimo, ¿no? Dejaron de contarlos en salarios mínimos y y eso permitió que no estuviera una cosa pegada con la otra y que se subía hasta el salario mínimo, pues hubiera una cascada de precios. Eso se tenía que desvincular legalmente, se desvinculó hace ya varios años y eso ha permitido incrementos importantes en el salario mínimo, que me parece que sí hay que reconocer, ¿no? Ahora, el año cierra pues con dificultades importantes económicas, con un presupuesto muy cuestionado en ciertos rubros, con una apuesta fuertísima al tema de programas sociales, pero además hay por ahí en los círculos financieros y económicos, Valeria, una especie de rumor, un run, como le dicen por ahí, de que entrando a enero, finales de enero, habría pues fuertes recortes, por ejemplo, en términos de la administración pública federal. En fin, ¿cómo ves el arranque de años, el cierre y el arranque? Bueno, pero ya vemos los recortes, los recortes planteados en el presupuesto, más allá de que vayan a suceder en enero o en febrero o en marzo, los recortes ya están planteados en el presupuesto. En términos reales hay un recorte del gasto de 3.3% y para algunas funciones este recorte es muy alto, o sea, salud ya hemos dicho 13% de recorte a la función salud y eso pues no es otra cosa más que menos empleos en ese sector, menos medicinas, menos infraestructura. O sea, esto se traduce a muchas otras cosas. Y así con cada rubro, porque si ibas a recortar el gasto en general, pues recortan, no te diría que parejo, porque no es un recorte parejo, desde luego, pero se recortan prácticamente todas las funciones, de 24 funciones que tiene el gobierno, que podemos dividir de administración pública, 19 tienen recortes. Prácticamente la única que no tiene recortes, o dos que no tienen recortes, es vivienda y asistencia social. Bueno, pues por supuesto estamos en el tema. Por lo pronto, positivo. Entonces, con respecto al tema de salarios mínimos, positivo. Me parece positivo y no debemos de perder de vista, Ana Francisca, son muy importantes los cambios en productividad. Si no vamos mejorando la productividad, incrementar el salario mínimo continuamente se va a volver cada vez más complicado. Bueno, pues ahí está. Gracias, Valeria. Te mando un abrazo. Gracias.